Y ahorita vamos a platicar con el doctor Arnulfo López Pulgarín. El doctor es médico internista también, es intensivista y trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara. Es de los médicos que hace una práctica impecable en cuanto a la terapia intensiva. Ha sido promotor y promotor mucho de la ultrasonografía Point of Care. Es socio fundador y expresidente de AMUSCU. También recientemente pasó la banderilla, la responsabilidad al doctor Pavel. Y el doctor Arnulfo no nada más se encarga de lo que es tenernos ordenados a todos nosotros. También se encarga de la producción de muchos de los modelos y de toda la dinámica que nos ayuda a los cursos, y estos modelos que siempre usamos para las prácticas y que puedan estar haciendo punciones en tiempo real. El doctor con su equipo, la verdad es que nos ha podido ayudar mucho a hacer modelos muy reales que nos permitan hacer muy buena práctica en nuestros cursos. El doctor nos va a hablar de la parte del ultrasonido cerebral, y pues realmente se puede ver el cerebro. El doctor tiene mucha experiencia en cuanto a la parte de neurocríticos, y bueno, vamos a escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, y pues gracias a todos que están aquí. Y pues esto es algo que a mí me apasiona mucho de toda la ultrasonografía que he practicado desde que era residente en terapia intensiva. La ultrasonografía cerebral es algo que me apasiona, es como algo más oscuro, y ahora les explico por qué. Se me hacía así como algo más esotérico, ¿no? Cuando comencé a hacer mis primeras rotaciones a terapia intensiva, me tocaba ver pacientes neurocríticos que hacían muerte encefálica, ¿no? Así, súbitamente, este paciente está aquí, lleva 2 días y ¡pum!, de repente dilata pupilas y se muere, ¿no? Y la tomografía del día de ayer, pues decía que iba más o menos bien, ¿no? Entonces, esto era algo que me tocaba ver muy frecuentemente desde que era rotatorio. Luego en terapia intensiva me tocó en el primer año. No hacíamos tanta ultrasonografía cerebral y pues me tocaba ver mucho paciente que le pasaba eso. Entonces, afortunadamente es cada vez menos. Me atrevo a decir que ahora es raro que tengamos un paciente que le pasa eso utilizando pues el monitoreo del ultrasonido cerebral. Les platicaré un poquito de lo que es la historia de lo que considero que es más, y que la evidencia dice que es más útil, ¿no? Porque mucho se ha hablado, en los cursos se incluyen muchas cosas y tratamos de incluir cada vez menos. Lo comentaba el doctor Juan, en el consenso dicen no llegan a un acuerdo en lo que es básico enseñarle a los residentes, ¿no? O al especialista en medicina crítica. Entonces les voy a hablar un poquito de la historia y lo que se puede ver en la ecografía cerebral. Y pues esto, que es muy importante ahorita, las competencias que debe de saber el intensivista y los tipos de ultrasonografía cerebral, y haré mucho énfasis en cuál es el que se debe de utilizar para comenzar, y pues sus aplicaciones, ¿no? El impacto y esas limitaciones que tenemos. En 1982 aparece este primer artículo en donde el doctor Aslett hace una descripción de lo que sería el flujo de la arteria cerebral media, la medición de la velocidad, no así tanto el flujo, ¿no? Lo que estamos midiendo es solamente la velocidad a través de la ventana transtemporal en adultos, ¿no? Es algo que se puede hacer ya en los fetos de manera rutinaria, pero esto se hacía en adultos y se describían varias velocidades y un índice que se llama índice de pulsatilidad. Y esto pues es una herramienta que en realidad no compite contra otras cosas, simplemente es una herramienta más que podemos utilizar para explorar al paciente, ¿no? Más allá de nuestros sentidos, ¿no? Que es lo que tradicionalmente utilizamos para revisar a un paciente neurocrítico. Entonces, lo que vamos a evaluar aquí a veces son estructuras reales, a veces son artefactos, lo que nos impide ver las estructuras reales.
pero en su mayoría podrían ser simplemente velocidades, ¿no? Entonces, cada arteria tiene una velocidad diferente y esto completa algo que se llama hemodinamia cerebral. Tiene grandes ventajas, es seguro, es relativamente de bajo costo si ya tenemos el equipo, es no invasivo, esto es algo muy importante, y pues que se puede aplicar a pie de cama, ¿no? Yo diría que una de sus grandes desventajas, que aunque lo mencionaré al final, es que aunque se puede hacer de manera ultra temprana, incluso en la ambulancia, algunos estudios son en ambulancia, antes de hacerles una tomografía, pues tiene la gran desventaja pues que es operador dependiente y que es una fotografía, ¿no? Lo mencionaba ayer en una plática el doctor Vergara, la ecografía es una fotografía nada más de ese momento, entonces tiene que ser de manera repetitiva, ¿no? Debe serlo. No tenemos la forma de hacerlo un video, aunque si hay un equipo que lo hace, es más complejo. Entonces, no compite contra la tomografía, no compite contra la resonancia, no intenta desplazar un estudio de imagen que tiene su propia indicación, y lo que podemos ver ahí no es lo mismo lo que vamos a ver en la ecografía. Entonces es una herramienta diferente que tenemos que aprender para complementar estos hallazgos tomográficos o en resonancia, ¿no? Generalmente pues en tomografía, que es la herramienta muy importante en terapia intensiva. Vamos a ver aquí las imágenes de lo que realmente se ve en el cerebro, ¿no? Y algunos pacientes, cabe mencionar, cerca del 10% o hasta el 20%, dependiendo de la edad, mujeres de edad avanzada, suelen ser más difíciles, no tienen la ventana adecuada, o pacientes que tuvieron traumatismos en estas regiones, o a veces que tienen fracturas y que tienen aire, no nos van a permitir tener una ventana apropiada, ¿no? de lo que es el cerebro, pero si la tenemos, pues hay diferentes pasos y estructuras que debemos saber reconocer, que es relativamente sencillo y parecido pues al estudio de imagen, ¿no? Pero en una vista muy diferente. Vemos aquí el hueso contralateral, el hueso ipsilateral, aquí ver el ala menor del esfenoides, el hueso temporal, el mesencéfalo, los procesos clinoideos y los ventrículos, ¿no? Y tenemos diferentes planos que podemos practicar y ya se han hecho estudios de qué tan difícil es ver esto, ¿no? Más allá de si tiene o no ventana, y ahí está descrito, cerca del 10% no tienen una ventana apropiada, entonces no va a ser una herramienta útil. Estas son las estructuras que se logran reconocer. Como pueden ver, pues reconocer toda la patología, toda la anatomía y más aún las patologías llega a ser difícil, ¿no? Si lo comparamos contra una tomografía. Entonces, sí hay cosas que son muy sencillas, ya se los mencioné en la diapositiva anterior, que con eso nos basta para integrar esto a nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y estoy hablando del modo 2D, ¿no? O el modo B. Vean cómo hay diferentes planos. En este estudio describen todos estos planos, que son cerca de 8 planos de cada lado. En la práctica cotidiana y de lo más sencillo ensayamos 3 planos, ¿no? El plano mesencefálico, de tercer ventrículo y de ventrículos laterales, ¿no? Que es relativamente sencillo identificar esas estructuras que van a tener una aplicación clínica. Previo al consenso que se hizo el consenso europeo, pues la doctora Chiara Roa publica esto, ¿no? Entonces, lo que ella considera que es importante en el ultrasonido cerebral, que bueno, posteriormente ya vieron el resultado, no se llegó a un consenso adecuado, pero esto es en lo que me quiero centrar, porque es lo que está teniendo la evidencia fuerte en los últimos años, ¿no? Lo que sería la vaina del nervio óptico para detectar incremento de la presión intracraneana, la medición de la línea media, que es algo muy sencillo, que ahorita les explico, y el índice de pulsatilidad, ¿no? Mencionaba el doctor, arteria cerebral media en Doppler, índice de pulsatilidad es algo que se considera una habilidad básica para el especialista, y estoy de acuerdo, aunque al principio no lo estaba, pero les explico por qué más adelante. Y esto que es una fórmula de perfusión cerebral, ¿no? Se puede sacar la presión intracraneal de manera no invasiva, transpolando estas mediciones, y también se puede, pues, calcular, si le agregamos la presión arterial, pues medir la perfusión cerebral, ¿no? De manera no invasiva.
Y también podemos establecer un patrón diagnóstico, vasoespasmo, oligoemia, que nos indicaría que hay baja perfusión a nivel cerebral, probablemente por hipertensión intracraneal, y arresto, ¿no? Ya mencionaba el doctor Juan que pues no hay un consenso en cuanto al arresto, pero pues esto es como una parte ya un poquito más avanzada. Ahora, verán, este es el consenso. A mí me gusta mucho la parte que hizo la doctora previa, sin los europeos, sin todos, en el consenso, así, en petit comité, hace y pues resultan estas recomendaciones, ¿no? Estas de aquí abajo, que ahorita las hago más grandes, por niveles que mencionaba el doctor. Y en cerebro, el consenso europeo dice, bueno, pues nosotros hay una débil recomendación en cuanto hacia el Doppler transcraneal. Miren, lo van a ver así, transcraneal codificado en color o transcraneal nada más, ¿no? Y hay una diferencia que ahora les explico. Ver la arteria cerebral media es básico para intensivistas, hacer un análisis de la onda y pues medir el índice de pulsatilidad, ¿no? Y estoy de acuerdo con esto, ¿no? Podríamos descartar, es una herramienta muy importante para descartar hipertensión intracraneal. Y en cuanto a lo demás, pues no llegan a un consenso, sí, pues llega a ser un poquito más complejo, la evidencia no es tan buena, hay mucha variabilidad cuando se enseña. Y pues definitivamente algo que pues lamentablemente no está en el consenso es la autorregulación cerebral, ¿no? Que también es una herramienta que puede ser útil. Pero sí, la evidencia no es tan fuerte, lamentablemente. Entonces, pues nos quedamos con esta recomendación que es el consenso. Usted tiene que saber medir la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad. Ya de ahí puede usted calcular la presión de perfusión cerebral de manera no invasiva. Y esa es la habilidad básica, ¿no? Que previamente la doctora Kiara Roa proponía como una básica plus y la preavanzada y la avanzada, ¿no? Que esto sí, pues ya es mucho más complejo, se requiere un equipo especial, un software especial, que probablemente tienen en muy pocos centros, ¿no? Nada más. Pero sí hablaré un poquito de esto, que es lo que ha mostrado más evidencia. Y ellos lo dividen en lo que usted debe de saber identificar en el cerebro y para qué le va a servir, ¿no? Entonces, bueno, comentamos, arteria cerebral media básica, ¿no? Y que conozca la importancia del Doppler en esta aplicación clínica. Entonces, por ejemplo, en gasto cardíaco dicen, pues sí hay que hacerlo, pero comentaba el doctor Juan, es un poco más complejo. Afortunadamente no vamos a medir el gasto del cerebro, solamente vamos a analizar el espectro de la onda, que sería el equivalente a la integral de volumen-tiempo en el corazón, y entonces es relativamente más sencillo si se hace en Doppler codificado en color, ¿no? Y pues también podemos ver la arteria cerebral anterior, la posterior, las comunicantes, las basilares, las vertebrales, la oftálmica también, ahí interesante, las aplicaciones, y las carotídeas internas, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir. Sí, es complejo de aprender, la verdad, gastas muchas horas y el rendimiento que te va a dar a la hora de la práctica clínica realmente es poco, ¿no? O sea, aprender todo esto te va a servir para el monitoreo, por ejemplo, en vasoespasmo, hemorragia subaracnoidea, ¿no? De entrada, pocos pacientes y los hallazgos no son tan contundentes, ¿no? No es una herramienta fundamental para el monitoreo. Sí es muy útil, en nuestro centro lo utilizamos todos los días. Y luego, en modos de, sin contar el Doppler, usted puede ver el tallo cerebral, sí, puede ver también en modos de la vaina del nervio óptico, puede ver los ventrículos también, y algunas estructuras óseas que debe de reconocer para poder aplicar el Doppler pulsado, ¿no? Entonces, y patologías en donde usted puede aplicarlo, mucho se ha hablado, pero me voy a enfocar mucho más a la presión intracraneal elevada, ¿no? Que es algo que nos preocupa bastante y precisamente es algo que nos puede llevar a la muerte encefálica a nuestros pacientes. No tanto el vasoespasmo y otras cuestiones, ¿no? Como algunas hemorragias que, o sea, realmente
Si sospechamos eso, lo llevamos al tomógrafo al paciente, ¿no? Que es un estándar de oro que está ampliamente disponible en cualquier hospital que tenga terapia intensiva. Y pues bueno, es una herramienta lo que tenemos. Si no tenemos Doppler en nuestro hospital, pues además del tomógrafo, pues explorar al paciente, ¿no? Su patrón respiratorio, las pupilas, sus reflejos de tallo, ¿no? Entonces es muy poco lo que tenemos y pues si pueden tener un equipo de estos, pues qué bien, ¿no? Este equipo es de bajo costo y sirve para todo, ¿no? Todo lo que viene en el consenso se puede hacer con este equipo y esa es su fortaleza, ¿no? Usted compra un equipo de esto en su hospital, 2, 3 transductores y ya puede hacer todo eso. Y son habilidades básicas, ¿no? Fundamentales ya para el intensivista. Pero este equipo, que dicho sea de paso, es el primer equipo con el que yo tuve contacto aprendiendo ultrasonido cerebral y en general cualquier ultrasonido, fue con un equipo de este tipo. Es un Doppler pulsado. La verdad es una máquina compleja. Les puedo decir, yo me tardé 2 años en aprenderlo. Y pues hay estudios de esto, ¿no? La curva de aprendizaje es muy alta. Para certificarte en Doppler transcraneal te piden 200 estudios realizados e interpretados, ¿no? Y interpretando todas las arterias, no solo la cerebral media. Entonces, sí es complejo. Pues pasaba muchas horas ahí con el doctor Julio Mijangos, que es el que me enseñó esto. Pero cuando conocí dije, esto está muy fácil, ¿no? Entonces, y ahora les muestro los estudios que dicen esto, ¿no? Entonces es el Doppler transcráneo codificado en color contra el Doppler transcraneal, ¿no? Entonces, normalmente se conoce como pulsado en modo M. No da una imagen en tiempo real, no puedes ver ninguna estructura del cerebro. Lo único que puede ver es la hemodinamia y tú ya te tienes que saber el patrón y las velocidades predeterminadas a las profundidades predeterminadas. Se utiliza una sonda que solo se puede utilizar para Doppler de cráneo, ¿no? A diferencia de esta sonda que se utiliza, es un transductor sectorial que se puede utilizar para cardio, se puede utilizar para abdomen, para pulmón, para muchas cosas. Entonces, pues de estos equipos ya tenemos varios y el otro ya anda muriendo. Además es más costoso el Doppler pulsado. Bueno, ¿qué ventanas vamos a utilizar? Generalmente para aprender la arteria cerebral media, pues es la transtemporal, ¿no? Hay 3 regiones de la transtemporal: identificar las estructuras óseas de referencia desde el hueso contralateral hasta la porción petrosa del temporal y el ala menor del esfenoides, que hacen como una V, ¿no? Ahí pongo el Doppler color, la caja de interrogación del Doppler color, y ya puedo visualizar la arteria cerebral media en su porción M1 y su bifurcación a M2, ¿no? ¿Puedo ver también la posterior? Sí, aunque tiene menor aplicación clínica. También el Doppler venoso tiene aplicación clínica, pero es muy difícil de hacer con este equipo, entonces es algo de lo que no les voy a hablar. Y podemos ver arterias como la arteria cerebral anterior, ¿no? Pero nos enfocamos en la arteria cerebral media porque es la que ha tomado mucha relevancia y pues sí, es la que tiene más evidencia. Entonces no podemos ignorar que además de ser fácil de identificar, pues es la que más rendimiento me va a dar, ¿no? Más rentabilidad en el tiempo que voy a invertir en aprender y lo que va a modificar mis decisiones en la práctica clínica. Entonces voy a identificar esta integral de flujo. Vamos a ver un área hacia abajo, medir velocidad sistólica, diastólica, velocidad media, ¿no? Y con estos valores, con estos 3 valores, puedo calcular el índice de pulsatilidad por esta fórmula. Y a veces el equipo ya trae un software predeterminado para Doppler de cráneo, ¿no? Pero si no trae, la recomendación es utilizar el de cardio. A veces pueden utilizar incluso el de obstetricia, que sí trae el software, pero está diseñado para ver bebés dentro del útero, entonces no se ve tan padre. Pero dependiendo del equipo, ¿no? Hay equipos muy buenos, no voy a decir marcas, pero hay equipos muy buenos que incluso con el transductor convexo se ve muy bien. Puede usted hacer un Doppler de cráneo y ya trae el software, ¿no? Viene libre. Equipos point of care que saben que vamos a utilizar el Doppler transcraneal generalmente lo venden el software, entonces ahí se lo desbloquean por una módica cantidad. Entonces, pues se puede utilizar el Doppler de cardio. El Doppler de cardio no trae el índice de pulsatilidad, entonces hay que calcularlo basado en estas 3 fórmulas, ¿no? Y tampoco es que les recomiende tanto usarlo si no tienen el software, porque realmente no hay estudios en donde se hagan estudios corriendo software de cardio, ¿no?
La verdad es que sí se ve bastante mejor con Doppler, con el software de Doppler transcraneal, ¿no? Y en base a esto, o con este fundamento, perdón, pueden encontrar que se han publicado diferentes fórmulas para hacer una estimación de la presión intracraneal y la perfusión cerebral de manera no invasiva, utilizando la medición de la velocidad de la arteria cerebral media. Y se han propuesto estas 4 fórmulas. En este estudio comparan las 4 fórmulas contra presión intracraneal y hacen ahí como un mix de todas, ¿no? Les puedo decir, no todas son fáciles de sacar, me enfoco más en la segunda y en la cuarta, que son bastante sencillas, pero las otras 2 sí se requiere un software especial. Pero vean, los índices de correlación no son tan buenos. Que está basado solo en que usted obtenga el índice de pulsatilidad y nada más el índice, es la más mala, ¿no? Y les hablaré ahorita de un estudio que mostró que era muy buena y nadie lo pudo reproducir. Entonces, bueno, vean, aquí está el estudio de la correlación que hicieron contra presión intracraneal. Y cuando tenemos un paciente crítico, es lo que les decía, ¿no? Si usted le pone un catéter PIC, puede ver que la presión de repente va a subir y luego de repente baja, ¿no? Hace patrones de ondas A o patrones de onda B. ¿Y cómo definimos una presión intracraneal elevada? Cuando tienen este tipo de estudios, pues pueden darse cuenta que sí podemos diagnosticar hipertensión intracraneal elevada, ¿no? De manera precisa, con números. Ahora el consenso es más de 22 milímetros de mercurio en catéter de presión intracraneal por más de 10 minutos. Entonces, si yo le tomo esa fotografía al paciente fuera de esos 10 minutos, pues no me voy a dar cuenta que el paciente cursó con hipertensión intracraneal, ¿no? Bueno, en este estudio lo demostraron, y casi en todos los estudios que evaluaban contra catéter PIC muestran una incidencia de hipertensión intracraneal de recién que ponen el catéter en pacientes que creían que tenían una indicación. La incidencia es del 20 al 30% de presión intracraneal elevada con este criterio, ¿no? Pacientes que presentaron más de 10 minutos, elevación de más del 22 milímetros de mercurio. El doctor Bellner encuentra, vean, esta cantidad de pacientes con presión intracraneal elevada, que eran bastantes, y pues hizo esta correlación bastante buena, con un coeficiente de correlación de 0.93 que nunca nadie pudo reproducir, y saca esta fórmula para medir presión intracraneal, solo basado en el índice de pulsatilidad y también para medir la presión de perfusión cerebral, ¿no? Lo que sí se pudo reproducir con el tiempo es que definitivamente un índice de pulsatilidad, y solo el índice de pulsatilidad mayor a 2.1 tiene alta especificidad para hipertensión intracraneal. Y bueno, vean todas las fórmulas que se han desarrollado que no han mostrado una muy buena correlación. 0.19 Bellner contra lo que él publicó, que eran 0.98. Entonces sí, hay muchos estudios que pues básicamente la desacreditan para establecer la perfusión cerebral. Y esta es la fórmula, una de las que yo considero las mejores en la práctica clínica, es la que utilizamos, y es la que utilizaron en el ensayo que publicaron este año en IMPRES 2. Entonces, vean cómo sí tiene su limitación, que gana mucha especificidad cuando la presión intracraneal es de 24, detectada en ese momento. O sea, siempre tengan presente esa problemática, ¿no? Si se detecta, es como tomar una fotografía, no un video. Si se detecta en ese momento la PIC está mayor a 24 mililitros de mercurio, la sensibilidad es del 100%, o sea, es un estudio muy bueno para descartar que mi paciente no tiene en ese momento hipertensión intracraneal, en ese momento, ¿eh? Y gana especificidad conforme el valor sube, ¿no? Entonces, bueno, sí necesito más de 24 para decir que sí es específico, pero probablemente en 22 o en 20 no es tan bueno, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, si yo no lo tomo en el momento de la crisis, no me voy a dar cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, la doctora Kiera Arroba, volviendo a ella, publica estas aplicaciones basadas solamente en esa fácil medición de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, ¿qué usted puede hacer? Bueno, si le agregamos un poquito de medición de la carótida, puedo hacer Lindergar y monitoreo del vasoespasmo, ¿no? Y también, si le agregamos una compresión de la carótida, midiendo la cerebral media, puedo usar un test muy sencillo de autorregulación cerebral, ¿de acuerdo?
Es sencillo, la evidencia no es tan fuerte y no lo ponen en el consenso que sea algo que deba saber el intensivista. Pero el índice de pulsatilidad sí, ¿no? Retomando a Bellner, bueno, sí es importante decir que si se ha reproducido, decir que si el paciente tiene menos de 1.4 de índice de pulsatilidad, probablemente no tenga compromiso en la circulación cerebral, ¿no? Es buena sensibilidad, pero es muy mala especificidad. Vamos a encontrar muchos pacientes que sí tienen índice de pulsatilidad elevado y que no tienen hipertensión intracraneal, entonces no es una herramienta suficiente. Su especificidad es muy mala. Entonces también podemos integrar el patrón. Ahora les hablo del patrón. El patrón no es una medición, no es índice de pulsatilidad elevado, ¿de acuerdo? Mucha gente me ha tocado ver que así lo cree, ¿no? El patrón, se necesitan 2 mediciones afectadas de 3, ¿no? Índice de pulsatilidad, velocidad diastólica y velocidad media. Entonces, si tengo 2 de 3, entonces sí puedo decir que tengo un patrón de oligoemia, ¿no? Y lamentablemente no hay estudios de patrones. Pero bueno, aquí sí me puede servir como para decir, oye, el patrón. Incluso la doctora Chiara Roba lo lleva a un extremo un poquito más, ¿no? 1.2 como punto de corte, y velocidad diastólica menor a 20, ¿no? Tienen que ser las dos cosas. Si tengo las dos cosas, oye, pues lo voy a llevar a una invasión, le voy a colocar un catéter de PIC, ellos tienen oportunidad. Y el gran problema de Latinoamérica, o por ejemplo de México, o los hospitales públicos en México específicamente, es que, pues, ¿cuántos tienen catéter de presión intracraneal en su terapia intensiva, no? Que diga yo, bueno, si es un Marshall 3, el Doppler salió mal, hay que ponerle un catéter de PIC. Pues bueno. Pero es una herramienta importante para decir, oye, pues no le voy a poner un PIC, me lo llevo con tomografía y monitoreo, ¿no? Bueno, y les decía, el índice de pulsatilidad pues tiene grandes problemas si solamente tomo en cuenta el índice de pulsatilidad, porque también la presión arterial me va a cambiar el índice de pulsatilidad, el CO2 me va a cambiar el índice de pulsatilidad y me va a cambiar la velocidad, me va a cambiar el patrón, el CO2. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta que cuando se hace un Doppler de cráneo, el paciente tiene que estar eucápnico y con un volumen minuto estable. La bradicardia también puede cambiar el índice de pulsatilidad, la edad, la aterosclerosis en las arterias del cerebro pueden cambiar el índice de pulsatilidad, el ángulo de insonación, y ahorita les voy a mostrar el gran problema de utilizar un Doppler que no tiene una imagen, ¿no? Que es a ciegas. La hipotermia, ¿no? También la temperatura puede ocasionar un cambio en la medición. Pues vean, este estudio, que es el IMPREST-1, que básicamente es un estudio con pocos pacientes, utilizaron esta fórmula que les comenté, ¿no? La fórmula la publicaron más o menos cerca del 2000, Marek Socznicka, del mismo grupo de donde estuvo Chiara Roba, en Cambridge. Y esta es la fórmula que ellos consideraron era la más sencilla, ¿no? Publicaron otras 2 que son muy complejas, con un software especial, que son un poquito mejores, pero esta es la más sencilla, la que sí se puede hacer en el día a día, que es tomar en cuenta no solo el índice de pulsatilidad, de hecho no se toma en cuenta el índice de pulsatilidad, sino que se integra la velocidad diastólica, la velocidad media, la presión arterial, que dicho sea de paso modifica el índice de pulsatilidad, y le sumamos una constante, ¿no? Y con este valor, bueno, podemos ver cómo le va a los pacientes. En ese tiempo que se hizo el estudio, 2013 a 2014, se publicó en el 17, el consenso no estaba establecido como 22, entonces ellos utilizaron presión intracraneal elevada de 20 milímetros de mercurio, y así es como les fue, ¿no? Entonces, sí debo decir, y eso se pasó también en IMPREST-2, que había una sobreestimación sistemática. La mayoría de las veces, por esta fórmula, la presión intracraneal era más alta por Doppler transcraneal que por medición de catéter PIC. Pero bueno, se logró, debido a esta característica, una sensibilidad del 100%, o sea, ningún paciente que ellos dijeron no tiene hipertensión intracraneal, tenía hipertensión intracraneal, ¿no? Y una especificidad del 91%.
Y en el IMPRES 2, ya publicado este año, que lamentablemente lo tuvieron que parar por el tema de COVID, se acabó el reclutamiento, pues bueno, sí lograron un buen número de pacientes, eran 262, estaban calculando ellos, basados en esta prevalencia del 30% de pacientes que iban a tener presión intracraneal elevada, 480 pacientes, pero solo reclutaron 262. Y lograron demostrar, muy parecido al IMPRES 1, pero con más pacientes, que a un nivel de 22 milímetros de mercurio, ellos podían decir que tenían un valor predictivo negativo del 95.6%, ¿no? Entonces, con una probabilidad, pues prueba de 0.4, y aquí, más bien un likelihood ratio negativo. Y si nos vamos a 25, muy parecido a IMPRES 1, pues todavía aumenta más la especificidad y el valor predictivo negativo. Pero bueno, para temas del consenso, así quedó. En 22, ¿cómo le va a los pacientes? Bueno, sí vas a tener falsos negativos, pero es muy difícil que tengas un falso positivo, ¿no? Entonces, esto da mucha seguridad. Y precisamente ellos proponen, pues si usted tiene lesión de cráneo y tiene indicación de monitoreo intracraneal, pues evalúe al paciente y decida, ¿no? Si tiene que ponerle un catéter de presión intracraneal, pues póngaselo. La verdad es que yo siempre me voy para acá porque rara vez tenemos catéter de presión intracraneal. Y váyase con imagen, estudio de imagen y Doppler. Y la combinación, utilizando esta herramienta, la fórmula velocidad diastólica entre velocidad media por presión arterial más 14, le va a descartar que el paciente está cursando con hipertensión intracraneal en este momento, ¿de acuerdo? Pasando ya a lo que sería la línea media, es bastante sencillo reconocer las estructuras cerebrales en el 90% de los pacientes y poder ver el cráneo contralateral y hacer una medición desde el cráneo ipsilateral hasta el contralateral, y luego identificar ya sea el tallo cerebral o el tercer ventrículo y hacer una medición ahí, ¿no? Entonces ya calculo si tiene una diferencia de 5 milímetros o no. Bueno, en este estudio que hicieron encontraron que sí, esa evaluación de más de 5 milímetros correlaciona muy bien con tomografía en pacientes que tienen que llevar a cirugía. Y también hay estudios, este estudio publicado en el 17, que dice que pues sí tiene, no solamente tiene una buena correlación con tomografía, sino que también nos puede decir pues que estos pacientes, ¿no?, como ya lo ha hecho la tomografía, que tienen desviación de la línea media de más de 5 milímetros, pues tienen peor pronóstico que los que no. Y me parece una herramienta muy sencilla que se debería de utilizar en el prehospital antes de una tomografía, que es muy muy sencillo de hacer. Y pues identificar los ventrículos también es bastante sencillo, se puede tener una aplicación, hay algunos estudios para detectar hidrocefalia, por ejemplo, tiene una buena correlación, aunque no hay tantos estudios sobre evaluar el impacto de hacerlo, ¿no? Y más si tenemos una tomografía, en un escenario que sí tiene tomografía, pues es difícil de que yo gaste el mismo tiempo en hacer un estudio así que en llevar al tomógrafo al paciente. Y pasando a la vaina del nervio óptico, que es más sencillo que ver la arteria cerebral media, la curva de aprendizaje es más pequeña, pero bueno, tiene muchos problemas la vaina del nervio óptico y por eso no está en el consenso, ¿no? Bueno, para empezar, el primer estudio no se hizo en modo B, se hizo en modo A. Entonces vean que era bastante sencillo identificar en qué momento se abría la vaina, ¿no? ¿Ven? Este estudio que hacen todavía los oftalmólogos, pero no tenemos en terapia intensiva. Entonces hizo la traspolación en los 80s. Esto se publicó en los 80s, a finales de los 80s se traspola a modo B. Y vean cómo yo puedo hacer la misma interpretación de esas distancias en modo A en modo B. Entonces, sí correlaciona bien si lo mido contra tomografía o contra resonancia magnética, ¿no?, en estudios ya bien estandarizados. Pero cuando
lo hago contra el catéter PIC, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No está definido un punto de corte preciso, ¿no? En donde todos hagan un consenso y digan, este es un metaanálisis que dice, bueno, mira, los estudios dicen que desde 4.8 en adultos hasta 6, ¿no? Hasta 6 milímetros ya puedes decir que tiene una presión intracraneal porque fue variable. Nadie utilizó 22 milímetros de mercurio, algunos 20, otros 25. Y pues detectaron que tiene una buena precisión cada quien a su manera, ¿no? Entonces, pues sí es una herramienta útil, pero vean cómo no está definido a qué punto de corte, ¿no? Incluso el grupo de Cambridge saca una fórmula. Este libro, que es de la doctora Kiera Roba, muy bueno, dice cómo debe de hacer usted la medición, ¿no? En 2 planos, siempre, plano longitudinal, plano transversal. Ellos, en todos los estudios que publican, hacen 4 mediciones de cada ojo, en cada plano, y ya sacan un promedio. Ahora, cuando llevamos estudios de prospectivos para correlacionar esto, para predecir algo, no solo la presión intracraneal elevada, pues notamos que puede predecir que el paciente va a tener que ir a cirugía porque tiene presión intracraneal elevada con valores de 5, ¿no? O que tienen hipertensión intracraneal y que, bueno, este es otro estudio que muestra otros puntos de corte. Vean, estos estudios de 4.1 milímetros, ¿no? Y casi todos coinciden que 5 y algo, ¿no? 5.7, 5.2, cada quien reporta su sensibilidad y especificidad. Esta es la fórmula que publica el grupo de Cambridge, ¿no? Para establecer cuánto tiene presión intracraneal de manera no invasiva. La verdad, en lo personal yo no lo uso, pero sí me quedo con un punto de corte. Si a mí me preguntan cuál es su punto de corte, bueno, mira, el punto de corte que se correlaciona a peores pronósticos en cuanto a que el paciente tenga que ir a una cirugía porque el neurocirujano así lo decidió, y ese es el estándar de oro de que operen a un paciente por hipertensión intracraneal, al menos en mi hospital, no sé en el suyo, o que estos pacientes fueron seguidos a 6 meses. ¿Cómo les fue? Pues mira, muchos, casi la mitad, se murió si tenía vaina del nervio mayor a 5.3. Entonces eso para mí vale, me quedo con ese número, ¿no? Si yo estoy tranquilo en la guardia, si le digo al residente cómo está la vaina, no, pues mide 5, estoy bien, ¿no? Podemos ir a cenar. Y si no, pues hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que meterle el Doppler, una tomografía, una exploración exhaustiva, no sé, decirle al neurocirujano que nos ponga un catéter de presión intracraneal por enésima vez. Pues bueno, y vean cómo va. El gran problema de la vaina, bueno, también depende de quién lo haga, ¿no? Cuando es como por ahí de marzo y llegan los residentes, pues sí, hay que ir a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se hace la medición? Estandarizar la medición, ¿no? En este estudio, por ejemplo, evaluaron y les dieron un curso de 10 horas y ya evaluaron cómo iban, ¿no? Los sujetos a evaluar, que eran 4, y veían qué variabilidad intraobservador tenían. Y pues llegaban a variabilidades de más de 1 milímetro, ¿no? Entonces, si yo estoy tranquilo con 5.3 y el residente me dice que tiene 4.8, pues a lo mejor está en ese rango de mala medición, ¿no? Entonces hay que ir a ver qué pasa. Y vean, este estudio cambió dramáticamente porque decidieron, como en la medición número 10, hacer un reentrenamiento de los sujetos. Entonces volvieron a entrenar a los sujetos y ya lograron que la variabilidad cayera en su exploración número 17, ¿no? Entonces ahí pues nada más estandarizar la medición. La curva de aprendizaje sigue siendo muy, muy pequeña, me parece. Es algo que se puede hacer prácticamente en el primer mes de la residencia, ¿no? 17 mediciones estandarizadas. Ahora, sí, probablemente esto cambie un poquito cuando el paciente sí tiene hipertensión intracraneal y ya lo detectas, ¿no? Validas la medición, sí, la medición está grande. Hay estudios post-mortem que evalúan que la vaina nunca regresó a su lugar, ¿no? Y si hay estudios con mannitol que dicen, bueno, le di mannitol y sí bajó la medición. Entonces, probablemente el regreso de la medición ya con el tiempo no sea la mejor. Y la mayoría de los estudios, cuando correlacionan con PIC,
solo hicieron 1 o 3 mediciones como máximo, ¿no? En ese mismo día, en un periodo menor a 6 horas de que se puso el catéter intracraneal. Entonces, sí, no he visto estudios más allá de un día de mediciones con catéter de presión intracraneal. Y bueno, cuando hablamos de Doppler transcraneal, la cosa se pone más fea, porque, bueno, pues yo le enseño a los observadores o al aprendiz, bueno, en este estudio, no necesariamente yo, pero cuando se enseña al sujeto a medir velocidad pico, velocidad media, velocidad diastólica, pues tienen variabilidades intraobservador, pero vean, no es tan mala cuando se mide el pico, ¿no? El pico flujo, la velocidad media o la velocidad diastólica. Pero recordarán que el índice de pulsatilidad es un combinado de todo lo demás. Y a diferencia de lo que dijo el doctor Bellner, que el ángulo de insonación no modifica el índice de pulsatilidad, pues la realidad es que sí se modifica. Y vean que por qué le ha ido mal al índice de pulsatilidad, pues cuando se enseña esto, vean qué mal le va al índice de pulsatilidad en la precisión que es medido, ¿no? Y más si no tiene el software y lo mide a mano. Entonces, vean, con el tiempo esto mejora, sí, pero sigue siendo malo. Entonces, el índice de pulsatilidad, cuidado. Pero ese estudio, bueno, también debo decir que fue con Doppler pulsado. Si lo hace con Doppler codificado en color, pues la verdad es que no les va tan mal. Aquí no reportan ellos el índice de variabilidad intraobservador, lo que reportan es la correlación contra un experto, ¿no? Entonces no les va tan mal, vean. Ahí el índice de pulsatilidad tiene pues una correlación, ahí no la evaluaron, pero evaluando velocidad media y velocidad diastólica, la correlación resulta regular. Entonces, pues tiene esa gran limitación, ¿no? Que como el observador, el operador tiene que estar bien validado, ¿no? Y aparte lo tiene que hacer en el momento crítico, ¿no? En el momento en el que el paciente puede tener hipertensión intracraneal. Bueno, y otras cosas que ustedes pueden aprender utilizando esta herramienta, pues es el desplazamiento de la línea media, que ya les hablé, la hidrocefalia, pueden ver las hemorragias, sí, no hay tantos estudios, tienen el tomógrafo, la verdad es que tal vez no les genere mucho rendimiento. Quizá es mucho más sencillo si el paciente tiene una granectomía, pero pues ya para qué, ¿no? Hiperemia cerebral, vasoespasmo, la hipertensión intracraneal, hay estudios posparo, en pacientes que hacen hipertensión intracraneal posparo, un trauma de cráneo, que es donde hay más, autorregulación cerebral, reactividad, problemas venosos, ¿no? Y en trauma de cráneo, precisamente hay un consenso aquí, las guías que dicen qué hacer en las primeras 24 horas, pues ellos recomiendan definitivamente pues medir la velocidad de la arteria cerebral media y calcular la velocidad de la presión de perfusión de manera no invasiva y el índice de pulsatilidad, ¿no? Y pues va bien, porque bueno, predice que les va mal a los pacientes cuando encuentro esto en un paciente que va llegando. Lo que todavía no está muy claro es si lo modifico el pronóstico, ¿no? Entonces, en hemorragia subaracnoidea también se puede utilizar para el vasoespasmo. La verdad es más controversial. Y lo único que puedo decirles es que monitorizando la velocidad, un cambio de velocidad importante de más de 50, sobre el basal en un periodo de 24 horas, me gusta esto porque, o sea, la realidad es que luego así lo hacen, solo una vez al día, no lo hacen a cada ratito, pues ya te puede orientar a que tienes que hacerle algo más al paciente, ¿no? Que puede tener probabilidad de tener vasoespasmo cerebral o la velocidad de más de 200, ¿no? En velocidad media, más allá del índice de Lindergaard, que también es de gran utilidad. Bueno, en EBC, ¿cómo les va? Pues también usted puede detectar si hay un cambio de velocidad, un cambio de patrón en la arteria cerebral, y hay estudios que trombolizan al paciente y pues ya recupera el flujo, ¿no?
Doppler de cráneo, aunque hay un consenso latinoamericano, en el consenso europeo dicen, bueno, pues no hay evidencia suficiente, ¿sí? El consenso básicamente dice que debe tener una buena presión, el paciente no debe tener reflejos de tallo, o sea, prácticamente tener muerte clínica, y solamente sirve para confirmar el diagnóstico, ¿no? O sea, debe de tener esa condición de tener ya reflejos de tallo ausentes. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, pues lo que estábamos evaluando era si cambiaba el patrón un poquito, el índice de pulsatilidad un poquito, su presión de perfusión se comprometía un poco, ¿no? Más allá de lo recomendado. Pero ya para ver muerte encefálica, pues miren, necesitamos verlo acá, ¿no? En lo personal, la mayoría de los pacientes que a mí me toca ver con muerte encefálica y hacerles un Doppler y ver este arresto, eran los pacientes que estaban en sala y que tenían ya ahí como una semana, ¿no? Y que ya nos hablan, oye, ya no tiene reflejos de tallo. Pues pasó todo este tiempo, ¿no? Lo que les decía es el problema de la fotografía. Si tomamos al paciente aquí, difícilmente llega acá porque aplicamos intervenciones. Y pues precisamente pues las recomendaciones de todas las mediciones que se puedan hacer son las que yo creo que se deben de llevar a casa, ¿no? La arteria cerebral media, pero evaluar no solo índice de pulsatilidad, tomar la presión al paciente y hacer un cálculo para tratar de predecir si tiene o no tiene hipertensión intracraneal mi paciente. Y más bien me atrevo a decir que es si no tiene hipertensión intracraneal, porque si la prueba da positivo, quién sabe si tiene, ¿no? Quizá deba hacer otra prueba, un monitoreo diferente. Pues lo que evalúan, cómo les va a los pacientes que tienen un mal patrón, una presión de perfusión comprometida, un índice de pulsatilidad elevado, o una presión intracraneal elevada de manera no invasiva, calculada por Doppler transcráneo, pues les va mal. En general les va mal a los pacientes, ¿no? Hasta el odds ratio aumenta 21 veces de que les vaya mal, que tengan mal pronóstico neurológico. Entonces, ese patrón se construye con velocidades medias de menos de 35, diastólicas de menos de 20 o índice de pulsatilidad mayor a 1.4, aunque la doctora Chiara toma 1.2 de otros estudios. En este estudio esto es lo que se tomó y en muchos otros también. 2 de estas 3 mediciones hacen el patrón de que podría tener hipertensión intracraneal. En el estudio que nosotros hicimos con 51 pacientes antes de la pandemia, pues evaluamos precisamente eso, cómo está su presión de perfusión cerebral. Vean, este paciente pues sí tiene presión de perfusión cerebral comprometida. Generalmente alguien que tiene presión de perfusión comprometida sí eleva el índice de pulsatilidad, y pues sí tiene mal pronóstico, ¿no? Entonces tratamos de mantener a los pacientes dentro de, por lo menos en los primeros 3 días, dentro de una perfusión cerebral adecuada y pues tuvieron mejor pronóstico. Pues otras aplicaciones, más estudios de la doctora Chiara van a encontrar bastantes libros y publicaciones, ahora ya consensos. La verdad es que ella ha difundido bastante el uso de la ultrasonografía Doppler transcraneal. Pues la autorregulación, hay pruebas dinámicas, hay monitoreo continuo que se puede hacer con este equipo. Creo que es una de sus grandes fortalezas, la posibilidad de hacer Doppler continuo con una diadema. Pero no sustituye otras herramientas, no sustituye la tomografía, no sustituye la exploración física y mucho menos sustituye el catéter de presión intracraneal cuando un paciente lo necesita y sí tiene posibilidad de tener hipertensión intracraneal o muerte encefálica. Pues la gran desventaja, no sé en su centro, pero en el mío ponen como 1 o 2 al año. Y sí vemos muchos pacientes neurocríticos, es invasivo, luego se infecta, pues hay que hacer experiencia en su colocación, hay que hacer experiencia en su uso, qué variables va a tomar para tomar decisiones más allá de la presión intracraneal. Pues esas limitaciones que tiene, no es una herramienta que sustituya a otra cosa, es una herramienta que tiene que aprender, que se tiene que validar. Es una herramienta que es una fotografía, ¿no? Yo les digo a los residentes, es como tomar una presión arterial ahorita y en la noche para tratar un choque séptico. Entonces,
Es una herramienta que hay que hacer de manera repetida, comprometerse con el monitoreo del paciente, ¿no? Si de veras quiero decir, voy a monitorizar a mi paciente con esta herramienta. Y pues que muchos pacientes no tienen ventana, ¿no? Y pues su gran limitación es el entrenamiento, ¿no? Pero pues mi sugerencia es que el básico es este y este es el básico plus o el avanzado o el muy avanzado, ¿no? Entonces incluso por consenso dicen, usted tiene que hacer 100 para certificarse 200 para que le demos el visto bueno, y si no hacen 2 meses se le va a olvidar, ¿no? Este estudio mostró que a las 8 semanas de no usarlo ya su correlación contra el experto ya era muy mala. Y en modo B, o codificado en color, con 10 estudios que haga, generalmente ya puedes dar buenos números. Entonces, pues bueno, mi conclusión es esto, que es una herramienta muy útil, que es no invasiva, que se puede utilizar en cualquier momento. Hace falta el uso de más técnicas para el monitoreo, ¿no? del paciente neurocrítico. Lamentablemente son costosas, no hay centros especializados, no se disponen de esas herramientas. Y el Doppler de cráneo o la ultrasonografía cerebral es algo que se puede llevar incluso a la ambulancia. Muchas ambulancias ya lo tienen, se podrían aplicarlo nada más, ¿no? Con un entrenamiento básico, y pues les va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? De si progresar al paciente o hacerle una tomografía o hacerle algo más, ¿no? O llevarlo a un catéter de medición intracraneal. Entonces, pues hace falta más estudios para evaluar el impacto, ¿no? que tienen los pacientes en la condición a largo plazo, ¿no? A más de 6 meses. ¿Qué pasa si yo uso esta herramienta? ¿Modifica el pronóstico? Pues la verdad es que no ha ido tan bien. Incluso el catéter PIC hay quien lo cuestiona, ¿no? Si realmente es algo que va a impactar en su pronóstico. Bueno, pues muchas gracias por su atención.